Hay una pregunta que ha estado inquietando a miles de católicos en los últimos días. Es una pregunta que no toca la política ni las personalidades, sino algo infinitamente más importante para cada creyente: la certeza de la misericordia de Dios a través del sacramento de la confesión. La confusión no comenzó por una discusión teológica ordinaria. Comenzó porque voces respetadas dentro de la Iglesia parecían hablar de maneras diferentes sobre el mismo tema. Una declaración pareció dejar a muchos fieles preguntándose si podían confiar en los sacramentos que habían recibido. Luego otro cardenal, uno de los teólogos más respetados de la Iglesia, explicó públicamente el asunto de una manera que muchos interpretaron de forma muy diferente. ¿Estaba corrigiendo la declaración anterior? ¿La estaba clarificando? ¿O ha revelado toda esta controversia algo mucho más profundo sobre las tensiones dentro de la Iglesia católica de hoy? Esa es la pregunta que vamos a examinar. Porque esto ya no es simplemente un debate sobre la fraternidad sacerdotal San Pío X. Se ha convertido en un debate sobre autoridad, derecho canónico, teología sacramental y, sobre todo, sobre la paz de conciencia de los católicos ordinarios. Comencemos donde la controversia verdaderamente empezó. Durante años, el estado canónico de la fraternidad sacerdotal San Pío X, más conocida como la FSSPX, ha permanecido como una de las preguntas más debatidas del catolicismo moderno. Los sacerdotes de la fraternidad están válidamente ordenados. Ese punto generalmente no ha sido disputado. Sin embargo, su ministerio ha existido durante mucho tiempo en lo que el Vaticano ha descrito como una situación canónica irregular. Esto ha creado preguntas difíciles sobre qué actos sacramentales requieren facultades especiales y bajo qué circunstancias existen esas facultades. Durante el Jubileo Extraordinario de la Misericordia proclamado por el Papa Francisco en 2015, ocurrió algo notable. Reconociendo las necesidades pastorales de los fieles que asistían a las capillas de la FSSPX, el Papa Francisco otorgó a los sacerdotes de la FSSPX la facultad de escuchar confesiones de manera válida y lícita durante el año jubilar. Muchos asumieron que esto sería solo temporal. En cambio, después de que concluyó el jubileo, el Papa Francisco extendió esa facultad indefinidamente. Para muchos católicos, esto pareció resolver una de las preguntas más dolorosas en torno a la fraternidad. Cualquiera que fueran los desacuerdos restantes respecto a su estado canónico, los fieles que se acercaban a la confesión sinceramente podían hacerlo con confianza. Esa decisión fue ampliamente vista como un acto de misericordia pastoral. Pero discusiones recientes han reabierto preguntas que muchos creían ya resueltas. Declaraciones atribuidas a funcionarios de la Iglesia e interpretaciones posteriores han generado nueva incertidumbre, especialmente en línea, donde los resúmenes a menudo viajan mucho más rápido que los documentos oficiales. Algunos católicos comenzaron a hacer preguntas que nunca imaginaron tener que hacer. Si confesé mis pecados a un sacerdote de la FSSPX, ¿fue válida mi confesión? ¿He sido verdaderamente absuelto? ¿Debería confesarme de todo nuevamente? ¿Puedo confiar en lo que me dijeron antes? Estas no son preguntas legales abstractas, conciernen a las almas. Y cuando las preguntas conciernen a las almas, la incertidumbre pesa mucho. Luego llegó la intervención del cardenal Gerhard Ludwig Müller. Durante muchos años, el cardenal Müller sirvió como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la oficina responsable de salvaguardar la doctrina católica. Incluso después de dejar ese cargo, sus opiniones teológicas continúan teniendo una influencia considerable en toda la Iglesia. Cuando los periodistas le preguntaron directamente sobre la controversia en torno a las confesiones de la FSSPX, su respuesta atrajo atención inmediata. Según los informes de la entrevista, el cardenal Müller enfatizó que el poder de perdonar pecados está arraigado primero en el sacramento del orden sagrado. En otras palabras, el sacerdote recibe el poder sacramental a través de la ordenación. A partir de ahí, explicó que el derecho canónico regula el ejercicio lícito de ese ministerio a través de facultades otorgadas por la autoridad competente. Esta distinción puede sonar técnica, pero para los católicos es enormemente importante, porque la teología sacramental siempre ha distinguido entre validez y licitud. Estas dos palabras a menudo se confunden, pero significan cosas muy diferentes.
Un sacramento es válido cuando verdaderamente surte efecto. Es lícito cuando se celebra de acuerdo con las leyes de la Iglesia. A veces ambas están presentes. A veces un sacramento puede ser válido pero ilícito. Eso significa que la gracia de Dios se comunica verdaderamente, aunque la celebración violara la ley eclesiástica. Esta distinción existe en toda la teología sacramental católica. No es exclusiva de la confesión. Por ejemplo, un sacerdote suspendido puede celebrar la misa ilegalmente, y sin embargo la Eucaristía misma puede seguir siendo válida si están presentes los requisitos esenciales. Del mismo modo, la teología sacramental siempre ha reconocido situaciones extraordinarias en las que la validez y la regularidad canónica no coinciden perfectamente. Es por esto que las observaciones del cardenal Müller atrajeron de inmediato una atención generalizada. Muchos oyentes lo entendieron como una tranquilización para los católicos que temían haber sido privados de alguna manera del perdón de Dios. Su explicación se centró menos en las categorías legales y más en los principios teológicos subyacentes. Recordó a los oyentes que la Iglesia siempre ha buscado proteger a los fieles de la ansiedad innecesaria con respecto a los sacramentos. Esa preocupación está profundamente arraigada en la tradición católica. La Iglesia nunca ha querido que los creyentes sinceros vivan con el temor constante de que cada encuentro sacramental pudiera haber sido secretamente inválido, debido a circunstancias más allá de su conocimiento. De hecho, el derecho canónico mismo contiene disposiciones destinadas a salvaguardar a los fieles cuando la jurisdicción es dudosa o en situaciones extraordinarias. Uno de los ejemplos más claros concierne al peligro de muerte. En esa circunstancia, prácticamente todo sacerdote puede absolver válidamente a un penitente, incluso si de otro modo carecería de la facultad normal. La salvación de las almas sigue siendo la ley suprema de la Iglesia. Ese principio ha guiado innumerables decisiones canónicas a lo largo de la historia. Es precisamente por esto que los comentarios del cardenal Müller resonaron con tantos católicos. No fueron escuchados meramente como una opinión legal, sino como una tranquilización pastoral. Sin embargo, la historia no termina ahí, porque otros argumentan que el asunto no puede simplemente reducirse a principios teológicos generales. Señalan que la confesión ordinariamente requiere no solo una ordenación sacerdotal válida, sino también la facultad otorgada por la autoridad eclesiástica competente. Este requisito existe por buenas razones. La confesión no es meramente una interacción privada entre el sacerdote y el penitente, es también un acto de la Iglesia. Por esa razón, las facultades han sido consideradas durante mucho tiempo una parte esencial de la disciplina sacramental ordinaria. Quienes enfatizan este punto insisten en que las normas canónicas no pueden simplemente ignorarse cada vez que surgen situaciones difíciles. Argumentan que la unidad dentro de la Iglesia depende en parte de respetar la autoridad eclesiástica legítima. Entonces ahora nos encontramos ante dos énfasis diferentes. Uno enfatiza los fundamentos teológicos del sacramento y el deseo arraigado de la Iglesia de proteger a los fieles de dudas innecesarias. El otro enfatiza la importancia de las facultades canónicas y el ejercicio ordenado del ministerio sacerdotal. Nótese algo importante. Ninguna posición cuestiona la misericordia de Dios. Ningún lado afirma que el arrepentimiento sincero carece de significado. El desacuerdo concierne a cómo deben entenderse el derecho canónico y la teología sacramental en circunstancias canónicas complejas. Esa distinción importa. Desafortunadamente, las redes sociales rara vez recompensan las distinciones cuidadosas. En cambio, los titulares dramáticos se difunden rápidamente. Algunos declararon que todo lo que los católicos habían creído durante años fue repentinamente anulado. Otros afirmaron que absolutamente nada había cambiado. Otros más presentaron la discusión como evidencia de una división irreparable dentro de la Iglesia. La realidad suele ser más matizada. El derecho canónico es a menudo más preciso de lo que los debates en Internet permiten. Y las discusiones teológicas entre altos eclesiásticos no significan automáticamente que la enseñanza de la Iglesia haya cambiado fundamentalmente. Aún así, la naturaleza pública de la discusión ha expuesto algo que muchos católicos han sentido durante años. Existen tensiones reales dentro de la Iglesia de hoy sobre cómo deben interactuar la tradición, la autoridad, el cuidado pastoral y la disciplina canónica.
La FSSPX se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de esas tensiones. Para algunos católicos, la fraternidad representa fidelidad a la liturgia y la doctrina tradicionales. Para otros, su estado canónico irregular plantea serias preocupaciones sobre la unidad eclesial. Muchos fieles simplemente se encuentran atrapados en el medio. Aman a la Iglesia, desean sacramentos válidos, desean obedecer a la autoridad legítima. Y sin embargo, también buscan claridad cuando voces respetadas parecen enfatizar diferentes aspectos de la misma pregunta. Es por esto que la intervención del cardenal Müller atrajo tanta atención. No necesariamente porque resolviera cada debate canónico, sino porque recordó a los católicos algo profundamente importante. La misión de la Iglesia no es atrapar a las almas en la incertidumbre. Su misión es conducir a las almas hacia Cristo. Eso no elimina la necesidad del orden canónico, ni elimina los debates legítimos entre teólogos, pero proporciona una lente importante a través de la cual deben verse estas discusiones. La salvación de las almas no es una preocupación secundaria, es la preocupación más elevada. Y quizás eso explica por qué tantos católicos encontraron reconfortantes las palabras del cardenal Müller. No porque cada pregunta legal desapareciera de repente, sino porque su énfasis los devolvió hacia la misericordia de Dios en lugar de hacia el miedo. Sin embargo, si esto fuera solo una discusión teológica, probablemente no habría generado reacciones tan intensas en todo el mundo católico. La controversia se volvió mucho más grande porque muchos observadores creen que refleja un patrón más amplio dentro de la Iglesia. Un patrón en el que algunas formas de tradición litúrgica y teológica parecen recibir un escrutinio mucho mayor que otros eventos controvertidos. Si esa percepción refleja fielmente la realidad o no se ha convertido en sí mismo en otro debate importante. Y es exactamente ahí donde la conversación toma un giro aún más inesperado. Porque mientras los católicos debatían sobre la confesión, las facultades y el derecho canónico, otro evento se estaba desarrollando que muchos católicos tradicionales compararon inmediatamente con esta controversia. La comparación ha generado nuevas preguntas sobre consistencia, disciplina y la manera en que se ejerce la autoridad en la Iglesia de hoy. Y ahí es donde esta historia se vuelve aún más complicada. Comenta abajo. ¿Crees que la explicación del cardenal Müller aportó mayor claridad a este debate o piensas que la controversia está lejos de resolverse? Si el debate hubiera terminado con la explicación del cardenal Müller, muchos católicos podrían haber concluido que esto era simplemente otro ejemplo de eclesiásticos respetados que enfatizan diferentes aspectos de la misma pregunta teológica. Pero eso no fue lo que ocurrió. En cambio, el debate adquirió una dimensión mucho más amplia, porque casi de inmediato, muchos fieles comenzaron a hacer una pregunta diferente. No, ¿quién tiene razón sobre la FSSPX? Sino más bien, ¿por qué la Iglesia parece reaccionar de manera tan diferente ante distintos tipos de controversias? Si esa percepción es exacta o no, se ha vuelto imposible de ignorar, y para muchos católicos, aquí es donde la conversación se vuelve mucho más emotiva. A lo largo de los últimos años, innumerables debates han rodeado la experimentación litúrgica, los eventos interreligiosos, las reuniones ecuménicas y las iniciativas pastorales que han tenido lugar en varias diócesis alrededor del mundo. Algunos católicos han acogido estos desarrollos como expresiones de diálogo y apertura. Otros los han visto con profunda preocupación, creyendo que difuminan distinciones importantes entre el culto católico y otras tradiciones religiosas. En varios casos, imágenes y vídeos de ceremonias inusuales celebradas en o alrededor de iglesias católicas han circulado ampliamente en línea. Algunas fueron explicadas posteriormente por las diócesis. Otras permanecieron controvertidas. Otras fueron criticadas por obispos, mientras eran defendidas por diferentes líderes eclesiásticos. El resultado ha sido a menudo confusión entre los creyentes ordinarios. Muchos católicos no son teólogos formados. No pasan sus noches estudiando derecho canónico ni leyendo documentos vaticanos. Simplemente observan dos situaciones y hacen una pregunta muy humana. ¿Por qué una recibe atención inmediata mientras la otra parece pasar con escasa respuesta pública? Si esa percepción refleja la realidad, es una cuestión debatida, pero la percepción en sí misma es real, y las percepciones importan porque influyen en la confianza.
Es por esto que la controversia de la FSSPX ha resonado tan profundamente. Para los partidarios de la fraternidad, parece que las preguntas en torno al culto católico tradicional reciben un escrutinio extraordinario. Mientras tanto, creen que otras prácticas que parecen igualmente controvertidas son tratadas con mayor paciencia o reciben menos críticas públicas. Quienes no están de acuerdo con esa valoración ofrecen una explicación diferente. Argumentan que cada caso tiene sus propias circunstancias. Diferentes obispos poseen diferentes responsabilidades. Diferentes diócesis manejan diferentes situaciones. No todo incidente requiere intervención de la Santa Sede. No todo evento controvertido representa la enseñanza oficial de la Iglesia. Ese es un punto importante. Las acciones individuales del clero local no deberían interpretarse automáticamente como política universal. Del mismo modo, los eventos aislados no siempre pueden usarse para juzgar a toda la Iglesia. Aún así, la comparación continúa haciéndose y revela algo significativo. El debate ya no trata solo sobre la FSSPX. Se ha convertido en un debate sobre consistencia. Consistencia en la aplicación del derecho canónico. Consistencia en las prioridades pastorales. Consistencia en la comunicación pública. Cuando los católicos perciben inconsistencia, la incertidumbre sigue naturalmente. Esa incertidumbre es precisamente lo que los comentarios del cardenal Müller parecían diseñados para abordar. Nótese lo que no hizo. No animó a los católicos a ignorar la autoridad de la Iglesia. No desestimó el derecho canónico. No sugirió que la disciplina eclesiástica ya no importa. En cambio, recordó a los oyentes los fundamentos teológicos más profundos que subyacen a la vida sacramental de la Iglesia. Esa distinción es esencial. La teología católica siempre ha sostenido que los sacramentos pertenecen primero a Cristo. La Iglesia los administra fielmente. El derecho canónico regula su celebración ordinaria, pero el propósito último de todo sacramento es la salvación de las almas. Este principio aparece repetidamente en toda la tradición católica. Se refleja en la famosa máxima canónica de que la salvación de las almas es la ley suprema. Eso no significa que todo requisito canónico pueda simplemente ignorarse, ni mucho menos. La Iglesia establece leyes precisamente porque protegen a los fieles y preservan la unidad. Sin orden, la confusión solo aumentaría. Sin autoridad legítima, cada individuo podría simplemente decidir por sí mismo qué constituye práctica católica auténtica. Eso produciría caos. Al mismo tiempo, el derecho canónico mismo siempre ha reconocido circunstancias extraordinarias. La historia proporciona numerosos ejemplos en los que la Iglesia ha equilibrado cuidadosamente la precisión legal con la preocupación pastoral. Este equilibrio explica por qué las discusiones en torno a la validez sacramental son a menudo mucho más matizadas de lo que sugieren los titulares en Internet. Desafortunadamente, los matices rara vez se vuelven virales. Un titular que declara que todo es inválido se difunde mucho más rápido que una explicación detallada de teología sacramental. Del mismo modo, las afirmaciones de que ya nada importa atraen mucha más atención que las discusiones cuidadosas sobre derecho canónico. El resultado es predecible. La confusión crece, el miedo aumenta, la división se profundiza. Es por esto que las voces responsables dentro de la Iglesia tienen tanta importancia. Tanto si uno está completamente de acuerdo con el cardenal Müller como si no, muchos observadores apreciaron que entrara en la discusión con calma. Su lenguaje fue teológico en lugar de inflamatorio. Enfatizó principios en lugar de personalidades. Y quizás lo más importante, habló de una manera que muchos católicos encontraron tranquilizadora en lugar de aterradora. Ese tono pastoral importa, porque el miedo nunca ha sido el fundamento adecuado de la vida sacramental. El propósito de la confesión es la reconciliación. El propósito de la absolución es la paz. El propósito de la misericordia de Dios es restaurar la esperanza. Cuando las discusiones en torno a los sacramentos dejan a los creyentes sinceros convencidos de que pueden haber sido privados involuntariamente del perdón a pesar de haber actuado de buena fe, los pastores naturalmente sienten la obligación de ofrecer aclaraciones. Eso es lo que muchos creen que el cardenal Müller estaba intentando hacer. Por supuesto, las preguntas canónicas más amplias en torno a la FSSPX permanecen.
La relación de la fraternidad con Roma continúa siendo irregular. El diálogo ha continuado durante décadas con períodos de progreso y períodos de dificultad. Papas sucesivos han abordado el tema de diferentes maneras. Algunos enfatizaron la reconciliación doctrinal, otros enfatizaron la acomodación pastoral, otros buscaron pasos graduales hacia una comunión más plena. La historia está lejos de terminar. Ninguna entrevista puede resolver décadas de historia compleja. Ni una declaración pública puede borrar cada desacuerdo entre teólogos y canonistas. Pero discusiones como esta nos recuerdan algo importante. La Iglesia siempre ha contenido un debate teológico vigoroso. La historia está llena de obispos y cardenales respetados que enfatizaron diferentes aspectos de preguntas difíciles, permaneciendo comprometidos con la misma fe católica. La existencia del debate no indica necesariamente división en la doctrina. A veces refleja el esfuerzo de la Iglesia por aplicar principios atemporales a circunstancias complicadas. Esa perspectiva vale la pena recordar. Especialmente en una época en que todo desacuerdo es amplificado instantáneamente a través de las redes sociales. Cada cita se convierte en un titular, cada entrevista se convierte en un campo de batalla, cada matiz teológico se convierte en una controversia viral. Mientras tanto, los católicos ordinarios continúan haciendo las mismas preguntas simples. ¿Puedo confiar en los sacramentos? ¿Puedo confiar en la Iglesia? ¿Puedo confiar en la misericordia de Dios? Esas preguntas merecen respuestas cuidadosas, no eslóganes, no pánico, no especulación. Cualquiera que sea la posición que uno adopte en última instancia respecto a la FSSPX, una verdad permanece más allá de toda disputa. Dios desea la salvación de los pecadores. Cristo estableció el sacramento de la reconciliación precisamente porque sabía que los seres humanos continuarían cayendo. Su misericordia es mayor que nuestra debilidad. Esa confianza ha sostenido a los católicos durante 2000 años. Debe continuar sosteniéndonos hoy. Quizás esa es la lección más valiosa que emerge de toda esta controversia. Los debates teológicos continuarán. Las discusiones canónicas continuarán. Las preguntas en torno a la FSSPX probablemente continuarán durante años. Pero los fieles no necesitan rendirse al miedo cada vez que eclesiásticos respetados expresan diferentes énfasis. En cambio, deberían continuar buscando los sacramentos a través de la vida ordinaria de la Iglesia, permanecer unidos a Cristo, orar por sus pastores y confiar en que el Espíritu Santo continúa guiando a la Iglesia incluso a través de momentos de desacuerdo. En cuanto a la intervención del cardenal Müller, la historia juzgará su significado duradero. Algunos lo verán como una clarificación importante. Otros lo considerarán como un teólogo respetado que ofrece su interpretación de una difícil pregunta canónica. Otros más lo verán como evidencia de que las discusiones en torno a la FSSPX están entrando en una nueva fase. Cualquiera que sea la conclusión a la que uno llegue, una cosa es cierta. Esta conversación no está terminando pronto. Toca preguntas que llegan al corazón de la vida católica. Autoridad, tradición, unidad, misericordia y el cuidado de las almas. Esas preguntas merecen una discusión reflexiva en lugar de una división airada. Y quizás ese es el mayor desafío que enfrentan los católicos hoy. Discrepar sin abandonar la caridad. Defender las convicciones sin olvidar la humildad. Buscar la verdad sin perder la paz. Porque al final, toda discusión teológica debería acercarnos más a Cristo, en lugar de alejarnos unos de otros. Y si este debate finalmente anima a los católicos a estudiar su fe más profundamente, apreciar la riqueza de la teología sacramental y orar con mayor fervor por la unidad de la Iglesia, entonces incluso una controversia difícil puede dar buenos frutos. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que los comentarios del cardenal Müller genuinamente clarificaron la situación en torno a la FSSPX? ¿O piensas que el Vaticano necesita emitir una explicación más definitiva para eliminar toda duda? Comparte tus pensamientos respetuosamente en los comentarios de abajo. Si disfrutaste esta discusión, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte para más análisis católico en profundidad y que Dios te bendiga a ti y a tu familia.